Buenos días, señor y compañeros. Hoy les voy a hablar de cómo se dividía la sociedad de los aztecas. La sociedad antigua de los aztecas estaba fuertemente jerarquizada y estructurada. Se organizaba en una pirámide social con varios niveles bien definidos, desde gobernantes hasta los esclavos. Aquí tiene el resumen de cómo se dividían. Número 1. Tlatoani, el gran gobernante, máxima autoridad política, militar y religiosa. Gobernaba el imperio desde Tenochtitlán, considerado casi divino y tenía poder absoluto. También estaban los nobles o pipiltín. Eran de la clase alta, incluían sacerdotes, altos funcionarios, jueces y jefes militares. Tenían privilegios como tierras, esclavos y educación especializada. Solo ellos podían ocupar altos cargos en el gobierno o la región. También estaban los plebe o macehualtín. Eran los campesinos, artesanos, comerciantes, menores y obreros. Constituían la mayor de la población, tenían derechos limitados, pero no eran esclavos, debían pagar tributos y participar en guerras y eran llamados. También estaban los comerciantes o pochtecas. Aunque no eran nobles, gozaban de ciertos privilegios por su papel económico. Viajaban por toda Mesoamérica comerciando productos. También servían como espías del imperio. También están los esclavos o tlacotín. Eran la clase más baja, podían ser prisioneros de guerra, castigados por delitos o personas que se vendían por deudas. No eran esclavos de por vida necesariamente. Podían recuperar su libertad, tenían ciertos derechos y podían poseer propiedades. Esa estructura reflejaba una sociedad teocrática y militarista, donde la religión y guerra eran fundamentales para el funcionamiento del imperio. Ahora les voy a hablar sobre la economía azteca. La economía azteca era muy avanzada y se basaba en una combinación de agricultura, comercio, tributos y treque. Aquí te dejo los aspectos más importantes. 1. La agricultura, base de la economía, cultivaban principalmente maíz, era el alimento principal, frijol, chile, calabaza, amaranto, cacao y tomate. Usaban técnicas como chinampas, islas artificiales flotantes en los lagos para cultivo, terrazas en las laderas y sistemas de riego avanzados. También tenían el comercio, había mercados como el de Tlatelolco, donde se vendían todo tipo de productos, comida, ropa, herramientas, jade, pluma, oro, etc. El comercio se hacía por un trueque, no usaban moneda metálica, usaban como moneda cacao y mantas y hechas de cobre, se usaban como formas de dinero. Tributos, los pueblos conquistados debían pagar tributo al imperio azteca. Pagaban con bienes como alimentos, tejidos, armas, plumas preciosas, esclavos, jade, etc. Estos tributos eran fundamentales para mantener el estado azteca. También estaba la artesanía y producción. Los artesanos fabricaban objetos de cerámica, obsidiana, oro, joyería, plumas, etc., muy valorados en el comercio, especialmente por su calidad artística. Y también tenían la ganadería y minería. No tenían animales de carga como caballos o bueyes antes de la llegada de los españoles. La minería era limitada, usaban minerales como obsidiana o jade, pero no explotaban minas a gran escala.
Buenos días, señor Mariela y compañeros. En el día de ahora me ha tocado exponerles la parte de aporte económico y social de los mayas. Los mayas realizaron importantes aportes económicos que sustentaron sus civilizaciones durante siglos. A continuación les detallaré las principales áreas en las que se destacaron. 1. Agricultura, pilar de la economía maya. La agricultura fue la base de la economía maya. Cultivaban una amplia variedad de alimentos, como maíz, frijoles, calabazas, chile, cacao, yuca y camote. Utilizaban técnicas avanzadas como terrazas y sistemas de riego para maximizar la producción agrícola. El sistema de milpa, que consiste en cultivar maíz, frijoles, calabazas junto en el mismo terreno, era común y sostenible. Red de intercambio internacional. Los mayas establecieron una red comercial bien organizada que conectaba diferentes regiones, intercambiando productos agrícolas como maíz y cacao por bienes de lujo como jade, obsidiana, plumas de quetzal y textiles finos. Este comercio no solo permitió obtener recursos y productos que estaban disponibles en su región, sino que también fomentó el intercambio cultural y el desarrollo de las religiones comerciales a larga distancia. Artesanía. Habilidad en la manufactura. Los mayas fueron hábiles artesanos y fabricaban una amplia gama de productos desde cerámica, de, finalmente decoraba hasta tejidos elaborados y joyería. Estos productos artesanales eran muy valorados tanto dentro de la sociedad maya como en el comercio en otras civilizaciones. Su habilidad era manufactura. También les permitió producir herramientas agrícolas y utensilios necesarios para el desarrollo de su. Estos aportes económicos permitieron a las civilizaciones mayas prosperar y desarrollar durante siglos, dejando un legado que aún se estudia y valora en la actualidad. A continuación les daré una breve explicación de cómo se dividían la sociedad maya. La sociedad maya estaba altamente jerarquizada y se organizaba en una estructura piramidal. Se dividía en varios grupos sociales con funciones y privilegios bien definidos. Aquí te voy a explicar cómo se estructuraban. Nobles o élite, gobernantes o reyes o alach, ulnik, máxima autoridad política y religiosa. Eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos. Sacerdotes, encargados de los rituales religiosos, la astronomía, la escritura y la educación. Ellos tenían un gran poder. Nobles y funcionarios, asistían al gobernante, administraban el territorio y dirigían ejércitos y recaudaban tributos. Comerciales y artesanos especializados tenían un estatus intermediario aunque no formaban parte de la nobleza. Algunos comerciantes ricos podían alcanzar prestigio. Los artesanos producían cerámica, textiles, esculturas y otros bienes valiosos. Campesinos, era la base de la sociedad, cultivaban maíz, frijol, calabaza y otros productos. Además de trabajar la tierra, debían pagar tributos y participar en la construcción de templos o caminos. Los esclavos. Los esclavos ocupaban el nivel más bajo. Eran prisioneros de guerra, delincuentes o personas que no podían pagar sus deudas. Se usaban para trabajos forzados y en ocasiones en sacrificios rituales. En esa estructura permitía a los mayas organizar su vida política, a los mayas económica y religiosa de forma eficiente, lo que contribuyó al desarrollo de su civilización.
A continuación, mi compañero Brandon Cashpal González les hablará un poco sobre los aportes económicos de los chibchas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, señor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre los aportes sociales de la cultura inca. Los incas hicieron importantes aportes sociales que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones andinas y dejaron un legado duradero en América. A continuación, te detallo los más destacados. Aportes sociales de los incas. Organización social comunitaria, Aylú. El Aylú era la base de la sociedad inca. Era una comunidad de familias que compartían tierras, trabajo y recursos. Promovía el trabajo colectivo y la solidaridad. Trabajo colectivo y redistribución. Tenían 3 formas de trabajo obligatorio. El primero era mita, trabajo para el Estado, como en obras públicas. El segundo era minca, trabajo comunitario. Y tercero y último sería ainí, ayuda mutua entre vecinos. El Estado redistribuía los recursos según las necesidades. Red de caminos y comunicación. Facilitaba la comunicación, comercio, administración y control del imperio. Usaban chasquís, mensajeros y quipús, sistema de cuerdas para registrar información. Almacenes estatales. El Estado guardaba alimentos, ropa y herramientas en depósitos. Estos bienes se usaban en tiempos de escasez, guerra o desastres naturales. Fue un sistema avanzado de seguridad social, educación y roles sociales. La educación estaba reservada para la élite, los hijos de los nobles, pero el conocimiento práctico, agricultura, construcción, se enseñaba desde niños. Había una clara división de roles según edad, sexo y función social, pero todos tenían un lugar y propósito en la comunidad. Equidad económica. No existía el comercio privado ni la propiedad individual de la tierra. Todos recibían tierras para cultivar según su necesidad y capacidad. El Estado garantizaba el bienestar básico a todos los ciudadanos. Ahora les voy a hablar sobre los aportes económicos de la cultura inca. El imperio inca, también conocido como el Tahuantinsuyo, tuvo una de las economías más organizadas, colectivas y eficientes de la América precolombina, aunque no utilizaban moneda ni comercio libre. Como en otras culturas, su economía se basaba en la agricultura, el trabajo colectivo, la redistribución de bienes y la planificación estatal, lo cual les permitió sostener un vasto imperio que abarcaba desde Colombia hasta Chile. Agricultura avanzada y sostenible. La agricultura fue la base de la economía inca. Los incas desarrollaron métodos sofisticados para cultivar en diferentes tipos de terreno. Terrazas agrícolas, andenes, construidas en laderas de montañas para evitar la erosión y aprovechar mejor el agua. Sistema de riego, canales, acueductos y reservorios para distribuir el agua eficientemente. Diversidad de cultivos, papa, maíz, quinua, maní, cocoa y más de 3.000 variedades de papa. Este desarrollo agrícola permitió alimentar a millones de personas, incluso en zonas de altura extrema. Economía basada en el trabajo colectivo. Los incas no tenían comercio libre ni moneda. En su lugar, el trabajo era la base de la economía. Mita, trabajo obligatorio para el Estado. Se usaba para construir caminos, puentes, templos, fortalezas o cultivar tierras del Inca. Minca, trabajo comunitario para beneficio colectivo. Ayuda mutua entre familias. Quien recibía ayuda debía devolverla cuando fuera necesario. Este sistema garantizaba que todos los miembros de la sociedad tuvieran acceso a alimentos, vivienda y vestimenta, a cambio de su participación activa en el trabajo comunitario. Redistribución estatal de la riqueza. El Estado inca funcionaba como un gran administrador de bienes. Las tierras estaban divididas en 3 partes.
una para el Inca, otra para el sol, la religión y otra para el pueblo. Todos cultivaban y entregaban una parte de la producción al Estado. Los bienes eran almacenados en olcas, almacenes estatales, distribuidos por todo el imperio. En tiempos de necesidad, sequías, guerras o malas cosechas, el Estado redistribuía alimentos, herramientas y ropa a la población. Este sistema de economía planificada aseguraba que no hubiera pobreza extrema ni hambrunas generalizadas. Hoy les hablaré sobre la economía de los chipsas. Primera base de la economía era la agricultura. La agricultura fue la base de la economía chipcha. Cultivaban una amplia variedad de productos como el maíz, papa, yuca, frijoles, calabaza, tomate y tabaco. Utilizaban técnicas avanzadas como la construcción de terrazas y sistemas de riego para maximizar la producción. En terrenos montañosos, el maíz era fundamental en su dieta y se utilizaba para elaborar alimentos como arepas, bollos, mazamorra y chicha. Minería y metales preciosos. Los chipchas eran expertos en la extracción y trabajando de metales preciosos. Extraían oro, esmeralda, sal y carbón de las minas ubicadas en regiones como Zipaquirá, Nemocón y Somondongo. El oro era utilizado para fabricar objetos ornamentales y rituales y se convirtió en una forma de intercambio con otras culturas. La economía chipcha también se basaba en trueque y el intercambio de productos. Utilizaban como moneda el seque, pequeñas conchas marinas perforadas y celebraban ferias comerciales conocidas como bacata, donde se reunían comerciantes de diferentes regiones para intercambiar productos como alimentos, textiles, oro, cerámica y otros objetos de valor. Las artesanías era otra actividad económica importante para los chipsas. Fabricaban objetos de oro, plata, cerámica y tejidos que utilizaban tanto para el comercio como para su uso cotidiano. La producción textil era especialmente destacada, elaborada mantas de algodón con técnica de hilado y tejido. La sociedad chipcha estaba organizada en confederaciones lideradas por un gubernante hereditario. Cada comunidad tenía su propio sistema de producción y distribución de bienes y los líderes eran responsables de la redistribución de los recursos. La estructura social era jerárquica con un élite gubernamental que controlaba los recursos y las actividades económicas. En resumen, la economía de los chipchas fue una de las más complejas y desarrolladas de las civilizaciones precolombinas, caracterizada por un agricultor avanzado, una minería especializada, un comercio activo y una rica producción de artesanía. Gracias. Buenos días, señor y compañeros. Esta es mi conclusión y mi resumen de los aztecas, mayas, chipchas y pipiles. Aztecas, ubicación centro de México, capital Tenochtitlán, actual Ciudad de México. Características: gran imperio militar y político. Religión: politeístas, realizaban sacrificios humanos. Sociedad jerárquica, con un emperador. Desarrollaron calendarios, arquitectura, escritura pictográfica y agricultura, como las chinampas. Mayas, ubicación: sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador.
ciudades importantes: Tikal, Palenque, Copán, Chichén Itzá. Características: avances en astronomía, matemáticas y escritura jeroglífica. Sociedad gobernada por reyes sacerdotes. Construyeron templos y pirámides escalonadas. Desarrollaron un calendario muy preciso. Chipchas. Ubicación: región central de Colombia. Altiplano cundiboyacense. Características: organización en confederaciones lideradas por caciques, agricultores, orfebres y comerciantes. Religión: politeísta con adoración al sol y a la luna, famosos por el mito del dorado y su trabajo en oro. Pipiles. Ubicación: oeste de El Salvador. Capital: Cuscatlán. Características: grupo náhuatl que emigró desde México. Sociedad agrícola, guerra y comerciantes. Religión: similar a la azteca, con dioses como Quetzalcóatl. Resintieron la conquista española en la batalla de Acajutla 1524. Muchas gracias.